Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Una vez más estamos recordándote que durante este nuevo trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de los Hechos en la segunda parte. Y en esta semana que ya vamos avanzados, estamos estudiando este tema muy importante que también lleva por título Aclarando las doctrinas. Y ya hemos visto que hay algunas complicaciones en las doctrinas que estaban enseñando, pero tienen que aclararse. Pero ahora quiero invitarte a que leamos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 10, y leemos de esta manera. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ya hemos visto las dificultades que la iglesia estaba enfrentando, pero antes de continuar con nuestro estudio, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, una vez más estamos delante de su presencia, muy agradecidos por todas sus bendiciones. Y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que su bendición nos acompañe también. Pedimos que su buen espíritu pueda guiarnos a toda la verdad, sus buenos ángeles puedan asistirnos en todo, y que al estudiar su palabra también podamos vivir de acuerdo a ella. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el apartado del día de hoy se titula Luchando por la unidad. Nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿qué hizo la delegación de cristianos respecto a su desacuerdo y por qué esto es importante para todos nosotros? Recuerden que había dos facciones. Una facción estaba pues pensando que debían de enseñar la circuncisión, otra facción estaba pensando que no era necesario. Entonces, ¿qué hizo este grupo de cristianos que se reunieron para hablar estas cosas? ¿Qué es lo que hicieron? Y vamos a ver por qué lo que ellos hicieron es muy importante para nosotros hoy día. Muy bien, así que vamos a la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito allá en el libro de Romanos, capítulo 15, en los versos 5 y verso 6. Romanos capítulo 15, verso 5 y verso 6. Y dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y se reunieron los apóstoles y los cristianos para conocer de este asunto. Muy bien. Entonces ellos rogaron a Dios que les dé un mismo sentir, tengan una misma mente, un mismo pensamiento. Muy bien. Entonces se juntaron para saber más de lo que estaban tratando. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 296, el cual nos dice de esta manera: el Señor nos ha dado en su palabra instrucciones definidas e inequívocas por cuyo acatamiento podemos conservar la armonía y la unión en la Iglesia. Entonces Dios ha dado instrucciones que debemos seguir. Cuando no seguimos esas instrucciones, entonces nos encontramos en esta desunidad. Muy bien. Pero, ¿qué son esas instrucciones? Bueno, vamos a seguir leyendo. Leamos aquí este párrafo. Hermanos y hermanas, ¿estáis prestando atención a estas recomendaciones inspiradas? ¿Leéis la Biblia y obráis de acuerdo con ella? ¿Dónde están las instrucciones? Están en la palabra de Dios. El problema es que cuando nosotros lo leemos, a veces como no estamos de acuerdo con lo que está ahí escrito, no le queremos prestar atención, pero es muy importante. Ahora vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo.
¿Estáis esforzándoos por cumplir la oración de Cristo, de que sus discípulos estuviesen unidos? Es otra pregunta muy importante. Puede que nosotros estamos juntos en un lugar, pero desunidos. Es muy importante encontrarnos unidos. Muchas veces podemos estar tan alejados uno del otro, pero tan unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma enseñanza. Muy importante. ¿Me estás siguiendo? Bien, entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Qué podían testificar Pedro, Bernabé y Pablo sobre las evidencias de la obra del Espíritu Santo entre los gentiles? Esto es, ¿qué dijeron estos tres personajes acerca de los gentiles? Bueno, veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, Hechos capítulo 15, en los versos 7 hasta el verso número 12, y ahí leemos de esta manera. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por su fe sus corazones. Muy bien, entonces esa es la primera parte del párrafo, pero hay una segunda parte en el párrafo. Vamos a ver lo que nos dice ahora. Leamos este siguiente párrafo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo arreglaron estas diferencias? Bueno, comenzaron a contar lo que estaba pasando, vieron qué es lo que estaba pasando entre los gentiles y entre los judíos. Y finalmente dijeron, ni los judíos lo pudimos llevar, ni nuestros padres, porque les queremos imponer a aquellos que no tienen un conocimiento de estas cosas. Bueno, pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo aquí. Este se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 6, en la página 1061, y nos dice así: cada alma salvada en la primera dispensación fue salvada por Cristo, tan ciertamente como somos salvados por Él ahora. Así que en el pasado los cristianos se salvaban por Cristo. Antes que los cristianos, los judíos se salvaban por causa de Cristo. En la antigua dispensación, en la nueva dispensación, todos son salvados por Cristo mismo. ¿Estamos viendo cómo es? Pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Menciona un factor que planteó un reto legítimo para lograr la plena armonía entre los conversos judíos y los gentiles. ¿Cuál fue la cosa que trajo unidad? ¿Cuál fue el factor que trae que ya no haya más disensión, más separación? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a leer allá en el libro de Romanos, capítulo 14, y allí vamos a leer los versos 19 al verso 21, el cual nos dice de esta manera: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo el que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. La Biblia nos dice entonces que ellos llegaron a una cierta comprensión.
Y en esa comprensión ellos vieron allí que no debemos destruir, según lo que dice aquí, la obra de Dios a causa de la comida. Muy bien. Así que tuvieron que explicar qué es lo que había pasado en ese entonces con los gentiles y cómo a veces una enseñanza puede echar a perder a muchas personas. Muy bien. Pero dejemos que la pluma inspirada nos narre estos hechos. Leamos lo que está escrito aquí en este material. Los gentiles estaban acostumbrados a comer la carne de animales que habían sido estrangulados, mientras que los judíos habían sido instruidos divinamente con respecto a los alimentos que debían usar. Así que había una diferencia entre uno y otro. Unos tenían esa ley, otros no tenían esa ley. Pero, ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice aquí. Eran muy específicos en que al matar a las bestias, el cuerpo debía ser bien desangrado. De lo contrario, no se consideraba como carne saludable. Todas estas cosas estaban allí presentes, muy bien. Y entonces los gentiles no estaban acostumbrados a esto. Pero vamos a ver qué más ahora. Dios había dado estos mandatos a los judíos con el propósito de preservar la salud y fuerza. Los judíos consideraban pecaminoso utilizar la sangre como un artículo de la dieta. Muy bien. Entonces, ahora ellos querían imponer las mismas cosas, de lo cual los gentiles no sabían absolutamente nada. Pero, ¿qué más nos dice este siguiente párrafo? Veamos. Consideraban que la sangre era la vida y que el derramamiento de la sangre era una consecuencia del pecado. Así que entonces ellos, animales con sangre, o si no los desangraban, no era correcto comerlos, ¿nos damos cuenta? Pero veamos y avancemos y veamos un poco más. Por el contrario, los gentiles practicaban la recolección de la sangre que fluía de la víctima del sacrificio y la bebían o la usaban para preparación de su comida. Entonces había un contraste entre el gentil y el judío. Uno no hacía una cosa, el otro sí lo hacía. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más entonces. Los judíos no podían cambiar las costumbres que habían observado durante tanto tiempo y que habían adoptado bajo la dirección especial de Dios. Entonces no querían cambiar sus costumbres, no podían, dice allí. Muy bien, pero veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Por lo tanto, tal como estaban las cosas, si un judío y un gentil llegaban a comer en la misma mesa, el primero se escandalizaría y se indignaría por los hábitos y costumbres del segundo. Entonces, todas estas cosas estaban aconteciendo y estas situaciones estaban generando división entre el pueblo de Dios. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, una vez más estamos ante su presencia, muy agradecidos por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que nos ayude a entender las cosas que estamos leyendo y que al entender lo que estamos allí expresando, podamos conocer su voluntad y no apenas conocerla, sino también poderla llevar a la práctica. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.